Bueno, ¿se acuerdan la primera ley de las leyes de química? Estaba la ley de Lavoisier, o principio de conservación de masa, que esa le dije que le íbamos a ver cuando viéramos estequiometría. Y ahora vamos a ver estequiometría. Después teníamos la ley de Proust, la ley de Dalton y la de Ricci. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Bueno, la ley de conservación es que las masas de los reactivos tienen que ser igual a la masa de los productos. Para saber estequiometría, vamos a poner un porcentaje más o menos accesible. El 95% de estequiometría es saber la reacción. Adelante. Hola, Elías. Es saber la reacción. Si está mal balanceada la reacción, está mal hecha la reacción, fuiste estequiometría. No me sirvió nada que yo sé mucha estequiometría. Si está mal la reacción, perdiste. Entonces, la base, la estequiometría es fácil. Lo difícil es la reacción. O sea, tienen que saber la reacción, que es lo más importante. ¿Cómo anda, Elías? Y otra de las cosas tiene que estar bien balanceada la reacción, porque si está mal balanceada también estamos en lo mismo. No me va a dar nada. Entonces, lo primero vamos a hacer los primeros ejercicios viendo los distintos tipos de estequiometría, pero siempre utilizando la misma reacción. O sea, no vamos a cambiar la reacción, vamos a tomar una reacción base y de ahí vamos a hacer distintos ejercicios con, vamos a ver reactivo limitante, pureza, vamos, ¿sí? Vamos a ver rendimiento, ¿sí? Todo con una misma reacción. Pero después, cuando terminemos de ver todo eso, ya vamos a empezar a ver ejercicios con distintos tipos de reacciones. Y esa reacción la tienen que saber. No saben reacción, fuera estequiometría. Entonces, la primera reacción se basa en el desplazamiento simple. No sé si se acuerdan que yo decía que el ácido clorhídrico, como el ácido sulfúrico, que son ácidos fuertes, atacan a ciertos metales. ¿Se acuerdan los metales que atacaban? No. El aluminio, el zinc y el hierro. Son los tres elementos que el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico atacan a eso. Y se desprende, como consecuencia, se desprende hidrógeno. Si yo le pongo el cobre, que también está dentro de la parte de estequiometría, vamos a ver que al cobre no lo ataca. Si yo tengo una aleación de cobre y zinc, al único que va a atacar al zinc, pero al cobre no, porque no reacciona con el cobre. Bueno, la primera reacción que le da para empezar la estequiometría es el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno con el aluminio, que sabemos que lo ataca. Entonces decíamos, el ácido clorhídrico más el aluminio se desprende hidrógeno y forma la sal que se llama el cloruro de aluminio más hidrógeno. O sea, ese es el tipo de reacción que tienen que saber ustedes. Ustedes saben que si le dan el ácido clorhídrico con el aluminio, se va a producir esto, se va a producir la sal, que se llama cloruro de aluminio, y se desprende hidrógeno. Pero esa reacción no está balanceada. Entonces, ustedes lo que tienen que observar es que acá aparecen dos cosas, un número impar y un número par. Y no pueden sustituir un número par con un número impar. Entonces yo tengo que transformar ese número impar en un número par. ¿Cómo hago para transformar un número impar en un número par? Por 2. Listo. Lo multiplico por 2. Entonces yo agarro esto, lo multiplico por 2. Entonces 2 por 3, 6 ya me transformó en un número par. Entonces ahora podemos balancear. Tenemos 2 aluminio, 2 aluminio, 2 por 3, 6 cloro, por lo tanto voy a tener que poner 6 cloro, y acá tengo 6 hidrógenos, entonces acá voy a poner 3 por 2, 6 y ahí queda balanceado. Eso lo tienen que hacer cuando tienen un número impar. Lo multiplican por 2 para transformarlo en par y después ya lo pueden balancear. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, entonces ahora ya estamos en condiciones de empezar a hacer los ejercicios de estequiometría. Que nosotros vamos a trabajar siempre con este ejercicio para hacer todos los casos que vamos a ver. No me acuerdo con cuál comienza, ¿qué número es? ¿El primero? 33. ¿Qué dice el 33?
¿Cuántos gramos de hidrógeno gaseoso se obtendrán a partir de 20 gramos de aluminio y suficiente cantidad de ácido clorhídrico? Bueno, hola, ¿cómo andáis? ¿Todo bien? Bien, entonces, acá lo que tienen que identificar, después, lo primero principal, hacer la reacción y que esté bien balanceado, primero. Segundo, identificar datos e incógnitas, eso es importantísimo. Dato e incógnita. Entonces, el dato, en este caso, es la masa de aluminio, que me dice que es 20 gramos, ¿sí o no? ¿Sí? Y la incógnita. Que la incógnita es la masa de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, reacción hecha y balanceada. Segundo paso, dato incógnito. ¿Para qué me sirve eso? Que ya tengo la reacción, yo sé que voy a tener que vincular el aluminio con el hidrógeno. Lo otro no me interesa porque me está dando como dato el aluminio y la incógnita el hidrógeno. ¿Cómo se procede? Y con estos numeritos que se llaman coeficientes estequiométricos que me indican la cantidad de moles. Entonces voy a relacionar los moles de aluminio, que me dice 2 moles de aluminio, se obtienen 3 moles de hidrógeno. ¿Sí o no? ¿Mm? Como acá, 6 moles con 2 moles, 6 moles con 2. Eso siempre van a relacionar. En este caso relaciono el aluminio y el hidrógeno porque tengo datos de aluminio y tengo que calcular el hidrógeno. Pero, ¿qué pasa? Acá no me da moles, ¿qué me da? Gramos. Entonces yo tengo que transformar estos moles a gramos y esto también a gramos porque me pide masa. Si me pidiera moles, sí, directamente lo dejo como está. Pero como me pide gramos, tengo que transformar estos moles en gramos y estos moles en gramos. ¿Cómo se transforma? Con el peso atómico. Yo sé que el peso atómico del aluminio es 27. Al tener 2, lo multiplico por 2, me quedan 54 gramos. Y ahí pasé de moles a gramos. El peso atómico ustedes lo van a tener siempre al principio del examen. Le ponen todos los pesos atómicos de todos los elementos. Entonces ustedes van ahí, buscan el peso atómico, lo multiplican por este numerito y me da la masa de aluminio que están en los 2 moles. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo con el hidrógeno. El peso atómico del hidrógeno es 1. Y yo tengo 3 por 2, 6. Quiere decir, con 54 gramos de aluminio, obtengo 6 gramos de hidrógeno. Ya teniendo todo en gramos, ahora sí, yo pongo 20 gramos de aluminio y la respuesta me va a dar en gramos. ¿Se entendió? Si esto me lo hubiera pedido en moles, esto lo dejo, no toco nada, lo dejo en moles y ya tengo la respuesta en moles. Bien, ¿cuánto me da? 2,22. 2,22 gramos de hidrógeno. Y así se resuelve. Hemos empezado por lo más sencillo, podemos ir agregando cosas. Bien. ¿Qué dice el 34? ¿Qué masa de...? Y no me acuerdo el nombre de eso. Ahí esto lo tiene, cloruro de aluminio. ¿Cómo no se acuerda? Cloruro de aluminio. Se obtendría a partir de 20 gramos de aluminio y suficiente cantidad de ácido clorhídrico. Bueno, otra vez, me da el dato, la reacción es la misma, así que no la vamos a hacer, ¿no? Me da el dato, masa de aluminio, que es 20 gramos, igual que recién. Ese es el dato. Y la incógnita es, aquí pasó, es igual a la masa, ese es mi incógnita. O sea que ahora, ¿qué vamos a relacionar? Ya no aluminio sí, pero lo vamos a relacionar ahora con con el cloruro de aluminio. ¿Sí? Porque tengo el dato. ¿Estoy grabando? No sé. Sí, creo que sí.
Sí. Bueno, estoy relacionando la masa de aluminio con la sal, que es el cloruro de aluminio. Entonces digo, 2 moles de aluminio se obtienen 2 moles de cloruro de aluminio. Bueno, ya la masa de esto ya la hemos calculado antes. Sabemos que 2 por 27 me va a quedar 54 gramos. 54 gramos de aluminio. Y acá primero vamos a sacar el peso molecular del cloruro de aluminio. ¿Cómo se saca? Un solo aluminio ponen 27, vamos usando calculadora, 27 más 3 por el peso atómico del cloro, que es 35,5. Bueno, eso lo multiplican por 2, porque tengo 2 moles, y me da la masa del cloruro de aluminio. 267. 267 gramos de cloruro de aluminio. Bueno, ya lo hemos pasado todo en gramos. ¿Qué me da el dato? 20 gramos X. Y ahí obtengo la masa de cloruro de aluminio. Por ese hago que tiene que multiplicar cruzado y dividir por 54. Bien. 98,89 gramos de cloruro de aluminio. ¿Se entendió? Bien. Veo que son fáciles. Ya le he dicho el problema. Bien. Escucho. ¿Qué masa de aluminio se necesitará para reaccionar con un volumen de ácido clorhídrico que contiene 20 gramos de ácido clorhídrico? Bueno, el dato es la masa de ácido clorhídrico, que es 20 gramos. Y la incógnita es la masa de aluminio. Bueno, ahí estamos relacionando, acuérdense que recién estábamos relacionando reactivos con productos. Acá estamos relacionando entre los dos reactivos. Pues me da la masa de ácido clorhídrico y la tengo que relacionar con la masa de aluminio. Entonces digo, 6 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 2 moles de aluminio. Bueno, ¿cómo sacamos el peso molecular del ácido clorhídrico? El hidrógeno que pesa 1 más 35,5 que pesa el cloro, que da 36,5. Bueno, 36,5 por 6, ¿cuánto da? Quiere decir que acá tengo 219 gramos de ácido clorhídrico y obtengo 54 gramos de aluminio. Para 20 gramos de ácido clorhídrico obtengo la masa de aluminio. 4,93. 4,93 gramos de aluminio. ¿De acuerdo? Bien. ¿36 qué dice? Si reaccionan 10 gramos de aluminio y un volumen de ácido clorhídrico que tiene 10 gramos de cloruro de hidrógeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno vas a obtener? La masa de aluminio y la masa de ácido clorhídrico. Estos son datos. Y la incógnita es la masa de hidrógeno. Bueno, si nosotros observamos los puntos anteriores, nosotros tenemos un solo dato. La masa de ácido clorhídrico, la masa de aluminio, la masa de... Pero era un solo dato. En este aparecen 2 datos. Ya no aparece uno.
Y esos dos datos, ¿de dónde provienen? Y del aluminio y del ácido clorhídrico. ¿Cómo se llaman esos dos? Reactivos. Porque los otros son los productos, los que se obtienen los reactivos. Entonces, si a mí, siempre que me den dos datos de los dos reactivos, uno se llama reactivo limitante y el otro se llama reactivo en exceso. Y yo tengo que determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el exceso. El reactivo limitante es el que consume todo y el exceso es el que me sobra. ¿Sí? Que va a reaccionar y queda sin reaccionar. Bueno, entonces hacemos primero a ver cuál de los dos es el reactivo limitante y cuál el exceso. Entonces decimos 6 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 2 moles de aluminio. Nosotros ya habíamos sacado esto que me quedó 219. 219 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con 54 gramos de aluminio. Acá no hay ninguna técnica para saber cuál es el limitante y cuál es el exceso. Yo elijo uno. Yo siempre cuando yo tengo dos masas diferentes, siempre elijo la menor, pero no es ninguna garantía. Generalmente, cuando usted, por ejemplo, si acá me hubiera dado 10 y el otro 2, elijo el 2. Pero puede ser o no puede ser, depende de esto, de la equivalencia entre ellos. Yo voy a elegir, a ver, elijan ustedes, después vemos cuál eligen ustedes. Puede ser cualquiera de los dos, el que más les guste. El aluminio. Bueno, ponemos acá el aluminio. Vamos a suponer, en este caso, como eligieron aluminio, vamos a suponer que es el reactivo limitante. El que yo elijo, el total, es mi reactivo limitante. Vamos a ver si es o no. Entonces ponemos 10 gramos de aluminio. A ver cuánto necesitamos de ácido clorhídrico. 40,55. Y vemos que tenemos 10. Ese no puede ser, porque ¿de dónde saco el resto? Porque me dice que yo necesito 40 gramos. ¿Y cuánto tengo de ácido? 10. O sea que me están faltando 30 que no lo tengo en ninguna parte. Entonces, ese no es el reactivo limitante. El reactivo limitante va a ser el otro. Y vamos a ver que cuando utilicemos la masa tiene que ser más chiquita que la masa que me dio originalmente el dato. Entonces, como me da mayor que el 10, cambio acá. Y ahora pongo 10 gramos de ácido clorhídrico. A ver, ¿cuánto necesito para que reaccione con ese? ¿Cuánto? 2,46. 2,46 gramos de aluminio. ¿Sí? ¿Y yo cuánto tenía? 10 gramos. Entonces ese es el exceso, porque de los 10 gramos solamente reaccionó esto. Todo lo demás me sobra. Por eso se llama exceso. Entonces, este viene siendo el reactivo en exceso. Y el que usé todo, los 10 gramos, se llama reactivo limitante. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, yo cuando hago eso, después cualquier cálculo que tengo que hacer, yo trabajo con el limitante. El exceso solamente me sirve si me pide dentro de las preguntas cuál es la masa de exceso, cuánto me sobra. Y bueno, 10 gramos menos 2,46 me da la masa en exceso. Y hago eso. Pero para calcular cualquier cosa, si me pide la masa, ya sé que el limitante me quiere pedir la masa de cloruro de aluminio, la masa de hidrógeno, tengo que usar siempre el reactivo limitante. Entonces, ya sabiendo que este es mi reactivo limitante, yo voy a trabajar con el ácido clorhídrico y con el hidrógeno, porque acá me pide la masa de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner 6 moles de ácido clorhídrico, obtengo 3 moles de hidrógeno. Acá tenía 219 gramos de ácido clorhídrico con 6 gramos de hidrógeno. ¿Cuánto era? 10 gramos de ácido clorhídrico y ahí obtengo la masa de hidrógeno. Siempre utilizando el reactivo limitante. ¿Cuánto me da? Sería 10 por 60 dividido 2,19. 0,27. ¿Se entendió? Bien. Ya empezamos con un nuevo reactivo limitante y reactivo en exceso.
reaccionan 10 gramos de volumen de ácido clorhídrico que tiene 10 gramos de cloruro de hidrógeno. ¿Qué masa de cloruro de aluminio se obtiene? Claro, incógnita. Masa de cloruro de aluminio. Y acá me da la masa de aluminio de gramos. Y la masa de cloruro de 10 gramos, ¿cierto? Bueno, es lo mismo que esto. ¿En qué cambia? En la incógnita. O sea que si no se fuera otro tipo de reacción, que tenemos que primero saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el exceso. Es volver a hacer esto. Entonces ya sabemos que el reactivo limitante, si ustedes quieren volver a hacerlo, cosa que seguro que lo van a volver a hacer, hacen esto. Entonces ya sé que este es el reactivo limitante, pero ahora, ¿con qué lo tengo que relacionar el reactivo limitante? Con este. Porque me pide la masa de cloruro de aluminio. Entonces digo, como ya sé que el reactivo limitante es este, entonces pongo 6 moles obtengo 2 moles bueno, acá era 219 gramos de ácido clorhídrico con 267 gramos de cloruro de aluminio. Que ya lo habíamos sacado antes, las masas, ¿se acuerdan? Como tenemos que trabajar con el reactivo limitante, 10 gramos, y ahí obtengo la masa de cloruro de aluminio. Acuérdense que lo hemos hecho corto, pero tendrían que haber hecho primero esto para saber cuál es el limitante del exceso. 12,19 gramos. Ahí está. ¿Qué dice el 38? ¿Cuántos gramos de hidrógeno gaseoso se obtendrán a partir de 20 gramos de aluminio y suficiente cantidad de ácido clorhídrico, suponiendo que la reacción tiene un rendimiento del 70%? Bueno, ya entramos a otra parte que viene siendo el rendimiento. Ya vimos reactivo limitante, ahora para el rendimiento. Dato, masa del aluminio, 20 gramos. Y acá aparece un nuevo que se llama rendimiento, que vale 70%. Estos son los datos. Y la incógnita viene siendo la masa de hidrógeno. Bueno, el rendimiento cuando a mí me pide, acá me está pidiendo la incógnita de hidrógeno. ¿Qué viene siendo? ¿Reactivo o producto? Producto, porque está del lado derecho. Entonces, siempre que me pida como incógnita el producto, se tiene que aplicar como vamos a hacerlo ahora. Después va a haber un caso que me va a pedir el reactivo, se aplica diferente. Una cosa que me pida que obtenga la masa de aluminio, la masa de hidrógeno, la masa de cloruro, que es como se vamos a hacer acá. Otra cosa sería pedir la masa de aluminio, que es un reactivo. Cambia, no es lo mismo. Entonces, como estamos sacando productos, siempre se aplica de la misma forma. Primero relacionamos el aluminio con el hidrógeno. Entonces, ahí vamos a relacionar el aluminio con el hidrógeno. 2 moles de aluminio con 3 moles de hidrógeno. Como está en gramos, decimos 54 gramos de aluminio, tengo 6 gramos de hidrógeno. Para 20 gramos de aluminio saco la masa de hidrógeno. 2,22 gramos de hidrógeno. Acuérdense, esto para
productos. Es importante esto porque entonces yo digo 2,22 gramos de hidrógeno corresponde a un rendimiento del 100%. Para un rendimiento del 70%, la masa que voy a obtener de hidrógeno va a ser 1,55 gramos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Esto es para productos, siempre la misma forma. 39, ¿qué dice? ¿Qué masa de cloruro de aluminio se obtendría a partir de 20 gramos de aluminio y con ácido clorhídrico, siendo el rendimiento del 70%? Bueno, los datos me da lo mismo. Masa de aluminio, 20 gramos, y el rendimiento 70%. Lo que va a cambiar la incógnita acá. Que yo quiero sacar la masa de cloruro de aluminio. Bien, entonces ahora vamos a relacionar el aluminio que tengo como dato con el cloruro de aluminio. 2 moles de aluminio reaccionan con 2 moles entonces era 54 gramos acá con 267 gramos para 20 gramos. Ahí me da la masa. 98,89 gramos. Pero como es producto, tengo que hacer lo mismo recién. 98,89 gramos de cloruro de aluminio corresponde al 100% de rendimiento. Para un 70% de rendimiento, y ahí saco la masa 69,22 gramos. Ahí está. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer lo mismo que acá porque estamos hablando de productos. ¿Cómo dice el 40? ¿Qué masa de aluminio se necesitará para reaccionar con un volumen de ácido clorhídrico que contiene 20 gramos de ácido clorhídrico? Suponer que la reacción tiene un rendimiento del 70%. A masa de ácido clorhídrico, 20 gramos. Rendimiento incógnita. La masa del aluminio. Entonces, ahí vemos que no es igual que recién. Pues recién la incógnita, ¿qué era? O el hidrógeno o el cloruro de aluminio. Eran los productos. Ahora me pide el reactivo. Bueno, el procedimiento es el mismo, pero va a cambiar cuando utilicemos el rendimiento. Entonces, tenemos que relacionar el ácido clorhídrico. Tenemos 6 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 2 moles de aluminio. Acá era 219 gramos. Salute. Da 54 gramos de aluminio. Para 20 gramos. Y ahí tengo la masa de aluminio.
4,93 gramos. Ahora estamos hablando de reactivos. Entonces, a diferencia del otro, que era producto, nosotros vamos a decir 4,93 gramos de aluminio va a corresponder al 70%. El 100% X. Por eso es importante identificar si estoy calculando reactivo o producto. Pues si lo hacemos igual que los productos, me va a dar cualquier valor. 7,04. 7,04. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Parece que reactivos se hace al revés que los productos. ¿Qué dice el 41? Si se hacen reaccionar 10 gramos de aluminio y un volumen de ácido clorhídrico que contiene 10 gramos de cloruro de hidrógeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno gaseoso se obtendrán? Suponer que la reacción tiene un rendimiento del 70%. Bueno, masa de aluminio, 10 gramos, masa de cloruro de hidrógeno. También tengo. Y el rendimiento 70%. Incógnita es la masa de hidrógeno. Bueno, ese es un producto. Entonces, primero hacemos lo que corresponde. Vamos a ver cuál es reactivo limitante y reactivo en exceso. Tenemos 2 moles de aluminio con 6 moles, 54 gramos de aluminio con 219 gramos. Como este ya lo habíamos calculado, me queda 10 gramos acá. Y acá era 2,45, algo así era. Creo que era así, creo. Sí, 46. 46. Entonces ya sacamos que este es reactivo limitante. Y este es reactivo en exceso. Entonces, con el reactivo limitante ponemos 6 moles de ácido clorhídrico, se obtiene 3 moles de hidrógeno. Bueno, entonces ahí tenemos 219 gramos de ácido clorhídrico, obtenemos 6 gramos de hidrógeno. Para 10 gramos, de ahí saco la masa de hidrógeno. 0,27. 0,27 gramos. Pero esto sería, como estamos hablando de producto, eso sería el 100%, el 70% X. Entonces, acá ponemos, para una masa de 0,27 gramos de hidrógeno corresponde el 100%. El 70% y ahí saco la masa de hidrógeno. 0,189. 0,189 gramos de hidrógeno. Y eso sería reactivo limitante y rendimiento juntos. Si se hacen reaccionar 10 gramos de aluminio y un volumen de ácido clorhídrico que contiene 10 gramos de cloruro de hidrógeno, ¿qué masa de cloruro de aluminio se obtendrá? Suponer que la reacción tiene un rendimiento del 70%. O sea, todo lo mismo recién, no sé todo el procedimiento, obviamente. Masa de aluminio, 10 gramos, masa
10 gramos, rendimiento 70%, pero ahora me pide como incógnita la masa de cloruro de aluminio. Bueno, todo esto es lo mismo. Ya sabemos que el reactivo limitante, o sea que todo esto se repite. Porque tengo que sacar con esto 2. ¿Cuál es el reactivo limitante? Entonces ya sabemos que este es reactivo limitante. Ya teniendo identificado el reactivo limitante, lo relacionamos, decimos 6 moles de ácido clorhídrico reaccionan, o se obtienen 2 moles de cloruro de aluminio. Acá era 219 gramos de ácido clorhídrico con 267 gramos de cloruro de aluminio. Para 10 gramos de ácido clorhídrico, X. De ahí sacamos la masa de cloruro. 12,19. 12,19 gramos de cloruro de aluminio. Pero como es un producto, hacemos lo mismo que recién. Decimos 12,19 gramos de cloruro de aluminio corresponden a un 100%. Para un 70%, y de ahí me da la verdadera masa. 8,53 gramos de cloruro de aluminio. ¿De acuerdo? Sí, escucho. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se tendrá gramos de un polvo que contiene 85% de pureza en aluminio? Y el resto del material inerte y suficiente cantidad de ácido clorhídrico. Bueno. A las 5, que el horario. Mira, la masa del aluminio, que ¿cuánto es? 20 gramos. Y me da la pureza. Cuando a mí me da la masa y la pureza, tenemos en el primer caso de pureza. Primer caso de pureza, datos, masa y pureza. Entonces acá ponemos primer caso. Porque todos los casos se resuelven. En el primer caso, cuando tengo así, se resuelven todos iguales. Cuando veamos el segundo caso, los segundos casos también todos iguales y el tercer caso también. Yo tengo que sacar en la incógnita, ¿qué era lo que tengo que sacar? La masa de hidrógeno. Entonces, primero vamos a sacar, lo primero, cuando me da el primer caso por eso, tenemos que sacar cuánto es la masa pura que reacciona. Entonces, siempre se aplica lo mismo. Los 20 gramos que me da de dato del metal, que es el aluminio, corresponde al 100% de pureza. 100% de pureza. El 85% de pureza me va a dar la masa con que nosotros vamos a trabajar. 17. Ese, como antes me daba a mí, ¿se acuerda? 10 gramos, 20 gramos, y utilizamos esto, nosotros vamos a empezar a utilizar este 17, no el 20. Primero sacamos la masa pura, que es la que va realmente a reaccionar, que sería el 17, y ahora recién hacemos el cálculo estequiométrico. Y decimos, 2 moles de aluminio se obtiene 3 moles de hidrógeno. Entonces acá ponemos 54 gramos de aluminio, obtenemos 6 gramos de hidrógeno. Para 17 gramos de aluminio, de ahí recién vamos a sacar la masa de hidrógeno que me corresponde. 1,89. ¿Se entendió el primer caso? 1,89. Bien.
¿Qué dice el 44? ¿Qué masa de cloruro de aluminio se obtendrá a partir de 20 gramos de granulado que contiene un 85% de pureza en aluminio? Y el resto es material inerte y suficiente cantidad en ácido clorhídrico. Bueno, es exactamente lo mismo, porque me dan los datos de los datos, me da masa de aluminio, 20 gramos, pureza, lo mismo que recién, estos son los datos, pureza también me da el 85%, quiere decir que seguimos con el primer caso acá. ¿Sí? Lo único que cambia es la incógnita que me queda, la masa de la sal, la masa de cloruro de aluminio, que es lo que yo quiero calcular. Bueno, otra vez hacemos 20 gramos de aluminio, es el 100%, el 85%, el 85% me va a dar los 17 gramos, que es lo que vamos a trabajar. Y ahora vamos a relacionar el aluminio, los 2 moles de aluminio, con los 2 moles de cloruro de aluminio. Entonces acá teníamos 54 gramos de aluminio, yo tengo 267 gramos de cloruro de aluminio. Y acá vamos a trabajar con 17 gramos, que es el aluminio puro, que es lo que reacciona, y ahí tengo 84,05. 84,05 gramos de cloruro. Bien. Hasta ahí estaría, pero le tengo que explicar el segundo y tercer caso. Pero eso no está ahí en el coso, se lo vamos a explicar con un ejemplo. El segundo caso, por eso. Esto no está en el cuadernillo, acuérdense, estos son ejemplos que lo vamos a ver después en el cuadernillo. Es para que vayan viendo que existen 3 casos. En este me va a dar el dato que me da, es directamente la pureza. El 85%, pongamos lo mismo que hay. O sea que lo que tengo es el dato de la pureza. Y también me tiene que dar el dato, bueno, acá sabemos que estamos hablando de un granulado de aluminio. Pues tiene que decirle de qué, la pureza de qué, del aluminio. Y también me tiene que dar otro dato que puede ser cualquiera de los productos. Yo puedo poner, supóngale, la masa de, ya que teníamos recién, de cloruro de aluminio, de 80 gramos. Me lo invento para saber. Me dice pureza y masa de uno de los productos. Yo quiero saber la incógnita, ¿cuál es la masa incógnita? ¿Cuál es la masa de aluminio? Que es el que me dio la pureza. Ese es el segundo caso. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Yo relaciono estos dos, el aluminio con el cloruro de aluminio, porque me dio como dato aluminio, me dio cloruro de aluminio y quiero sacar la masa de aluminio. Entonces relaciono entre estos dos. Entonces digo, 2 moles de cloruro de aluminio con 2 moles de aluminio. Entonces acá, 267 gramos era. Creo que sí. De cloruro de aluminio con 54 gramos de aluminio. ¿Cuánto tengo de cloruro? 80 gramos. Y ahí saco la masa del aluminio. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Cuánto? 16,17. Pero a mí me pide con esta pureza. Entonces yo voy a usar, acuérdense, a diferencia del otro, que este 16,17 gramos corresponde al 85% de pureza. El 100% de pureza me va a dar
la masa de aluminio que pido. 19,02. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ujú. Bien. Y tercer caso es cuando me pide la pureza. Este es el segundo. Tercer caso, me pide la pureza del... Entonces, tercer caso. Entonces me dice, calcular la pureza, o sea, la incógnita. En este caso es la pureza. En todos los demás casos me ha dado como dato la pureza. En este tengo que calcular. ¿Qué me da como dato? Me da la masa, primero del metal que tengo que sacar la pureza. Como estamos con el aluminio, seguimos con el aluminio. Dice, masa del aluminio era 20 gramos, ¿no es cierto? Y la masa de un producto, que puede ser el hidrógeno o puede ser el cloruro de aluminio. Como venimos usando el cloruro de aluminio, pues vamos a poner masa de, ¿cómo se llama?, de cloruro de aluminio. Y usamos los 80 gramos que tenemos recién, que habíamos usado 80 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre cuando yo tengo que sacar la pureza, en el tercer caso, esta masa, porque tengo que sacar la pureza del aluminio. Entonces, esta masa siempre, el 20 gramos de aluminio, va a corresponder al 100%, siempre. El dato que me dé, esto siempre corresponde al 100% de pureza, ¿cierto? Bueno, entonces relacionamos los dos, otra vez, decimos, 267 gramos de cloruro de aluminio reacciona con 54 gramos de aluminio. Con 80 estamos usando lo mismo. Y me dio una masa de 16,17 gramos de aluminio. ¿De acuerdo? Y dijimos que los 20 gramos, ¿a qué corresponde? Al 100%. Entonces decimos, 20 gramos de aluminio corresponde el 100%. ¿Cuánto reaccionó acá? 16,17 gramos de aluminio. Y ahí me daría la pureza de ese aluminio. 80,85. ¿Se entendió? Esos son los tres casos de pureza que 80,85% de pureza del aluminio. Y ya con esto hemos visto todos los casos de estequiometría, que de ahí en más vamos a ver distintas reacciones, combinar y todo eso. ¿De acuerdo? Combinar rendimiento con pureza, pureza con rendimiento, igual. Entonces son todos los casos que se le van a presentar en estequiometría.